Imagina un viaje a través del tiempo, donde los secretos de civilizaciones antiguas y sus asombrosos inventos cobran vida ante tus ojos. Desde las profundidades de las misteriosas cámaras ocultas de Egipto hasta los enigmáticos artefactos que desafiaron la lógica de su época, cada descubrimiento nos revela un mundo de ingenio y preguntas sin respuesta. Vamos a explorar desde la precisión del sismoscopio de Zhang Heng hasta la sofisticación del acero de Damasco, pasando por monumentos submarinos y herramientas cuyo propósito sigue siendo un enigma. Número 1. El sismoscopio de Zhang Heng. En el año 132 después de Cristo, el matemático chino Zhang Heng sorprendió al mundo con su invención, un sismoscopio, el primer dispositivo conocido para detectar terremotos. Este artefacto, hecho de bronce, consistía en un gran recipiente decorado con 8 dragones en la parte superior, cada uno de ellos sosteniendo una bola de bronce en la boca. Debajo de cada dragón se encontraban sapos de bronce, preparados para recibir la bola que caería en caso de un movimiento sísmico. La genialidad del sismoscopio residía en su capacidad para detectar la dirección de un terremoto. Al producirse un temblor, la vibración hacía que uno de los dragones soltara su bola, que caía en la boca del sapo correspondiente, indicando así la dirección de la sacudida. Una vez, una de estas bolas cayó sin que nadie sintiera un temblor en la capital. Sin embargo, días después, llegó la noticia de un terremoto en una región distante, confirmando la precisión del invento de Zhang Heng. Este dispositivo sigue siendo un enigma. En 2005, los científicos recrearon el sismoscopio de Zhang Heng, demostrando que podía detectar terremotos con una precisión asombrosa, casi comparable a la de los sismómetros modernos. Aunque su mecanismo interno sigue siendo un misterio, el sismoscopio demuestra la capacidad de observación y la inventiva de los antiguos chinos, quienes encontraron una forma de entender los fenómenos naturales mucho antes de que la ciencia moderna desarrollara sus propios métodos. Número 2. Cámara oculta en la Gran Pirámide de Keops. En el año 2017, un grupo de arqueólogos reveló un descubrimiento que asombró al mundo: una cámara oculta en la Gran Pirámide de Keops, en Egipto. Este hallazgo fue posible gracias al uso de tecnología de vanguardia como la radiografía de rayos cósmicos y la termografía infrarroja, métodos que permitieron explorar las entrañas de esta maravilla arquitectónica sin necesidad de excavaciones invasivas. La cámara oculta, que se encuentra justo encima de la entrada principal de la pirámide, mide aproximadamente 30 pies de largo. Aunque parece un simple corredor, su función sigue siendo un misterio para los expertos. Algunos creen que podría haber sido diseñado para redistribuir el peso de la estructura, una estrategia inteligente dada la enorme masa de la pirámide, mientras que otros sugieren que podría tener un propósito aún desconocido, relacionado con rituales o con la protección de tesoros. Lo intrigante es que esta no es la única cavidad oculta en las pirámides egipcias. A lo largo de los años, los investigadores han encontrado otros espacios vacíos dentro de estas estructuras milenarias, alimentando la fascinación por los secretos que aún guardan. La Gran Pirámide, construida hace más de 4.600 años, sigue desafiando a la ciencia moderna con su diseño complejo y su capacidad de sorprendernos. La existencia de esta cámara oculta recuerda que, a pesar de todo lo que se ha estudiado sobre las pirámides, muchos de sus misterios permanecen sin resolver. ¿Podría esta cavidad albergar algún artefacto que revele más sobre la vida y creencias de los antiguos egipcios? La respuesta, por ahora, continúa escondida tras las imponentes piedras de la Gran Pirámide. Número 3. Piedra solar vikinga. Conocidos por su habilidad para la navegación, también dejaron tras de sí un enigma: la piedra solar. Este artefacto, del que no se ha encontrado ningún ejemplar auténtico, se cree que era utilizado para determinar la posición del Sol, incluso en días nublados. Se dice que la piedra solar permitía a los marinos vikingos orientarse en alta mar, algo fundamental para sus largas travesías. Aunque no se ha hallado una piedra solar original, la teoría más aceptada es que los vikingos usaban espato de Islandia, un tipo de cristal que tiene la capacidad de filtrar la luz polarizada. Este mineral podría ayudar a identificar la posición del Sol, incluso cuando estuviera cubierto por nubes o bajo el horizonte. Experimentos modernos con cristales de espato de Islandia
han demostrado que es posible localizar el Sol con una precisión sorprendente, lo que apoya la teoría sobre el uso de la piedra solar. A pesar de estas evidencias, no todos los expertos están convencidos. Algunos argumentan que los vikingos confiaban más en métodos tradicionales de navegación, como la observación de las estrellas, la posición de las aves y la forma de las olas. Sin embargo, la leyenda de la piedra solar vikinga persiste, añadiendo un aura de misterio a la historia de estos intrépidos exploradores del norte. La piedra solar, ya sea un mito o una realidad, sigue siendo un símbolo del ingenio de los vikingos y de su capacidad para adaptarse a las condiciones desafiantes del océano. Sin duda, es un enigma que conecta la fascinación por la tecnología antigua con el deseo de entender cómo nuestros antepasados dominaron los mares. Número 4. Torquatum. Es un instrumento astronómico medieval cuya historia se remonta a los siglos XII y XIII. Mencionado por primera vez por el científico griego Ptolomeo, este dispositivo permitía medir y convertir coordenadas astronómicas de manera precisa, sin necesidad de realizar cálculos complejos, lo que lo convertía en una herramienta revolucionaria para su época. El Torquatum funcionaba utilizando 3 conjuntos de coordenadas: horizontales, ecuatoriales y eclípticas. Gracias a su diseño, podía realizar conversiones entre estos sistemas de manera rápida, lo que era crucial para la observación de cuerpos celestes antes de la invención del telescopio. Aunque en su momento era una herramienta avanzada, hoy en día sigue siendo un misterio cómo lograban tanta precisión con los conocimientos limitados de la época. Este dispositivo fue retratado en la famosa pintura Los embajadores de Hans Holbein, el Joven, donde aparece junto a otros instrumentos científicos, destacando su relevancia en el estudio del cielo en la Europa medieval. La descripción más detallada del Torquatum la hizo Peter Appiano, un matemático alemán, en su obra Astronomicum Caesarium de 1540, donde detalla el uso y la importancia de este artefacto en la astronomía. A pesar de la precisión del Torquatum y su relevancia histórica, muy pocos de estos instrumentos han sobrevivido hasta nuestros días, lo que aumenta su misterio y fascinación. Los pocos que han sido encontrados son considerados tesoros de la historia de la ciencia, mostrando cómo, incluso en tiempos remotos, la humanidad buscaba comprender el universo y su lugar en él. Número 5. Espada de Gujian. Descubierta en 1965 en una tumba en la provincia de Hubei, China, ha desconcertado a arqueólogos y metalúrgicos por su impresionante estado de conservación. A pesar de haber estado enterrada durante más de 2000 años, la espada se encontró casi intacta, con su hoja aún afilada y brillante, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. La espada, fabricada principalmente con cobre, tiene bordes de estaño que la mantienen resistente al desgaste, mientras que una pequeña cantidad de azufre le proporciona una notable resistencia a la oxidación. Esta combinación de metales, junto con su diseño detallado, hace de la espada de Gujian un ejemplo único de la avanzada metalurgia de la antigua China. Lo más sorprendente es que la espada está adornada con cristales azules y turquesas, y su empuñadura está envuelta en seda. La inscripción que lleva grabada en una antigua escritura, conocida como escritura de sello de gusano de pájaro, revela que fue hecha para el uso personal del rey Gujian, un importante soberano de la historia china. Este detalle sugiere que la espada no solo era un arma, sino un símbolo de poder y estatus real. A pesar de su resistencia, la espada no es invulnerable. En 1994, durante una exhibición en Singapur, sufrió una pequeña grieta, lo que llevó a las autoridades chinas a prohibir su traslado fuera del país para preservar su integridad. La espada de Gujian sigue siendo un ejemplo asombroso de la habilidad de los antiguos artesanos chinos y un testimonio de la historia que permanece viva a través de los siglos. Número 6. El pájaro de Saqqara es una misteriosa figura de madera descubierta en Egipto que data aproximadamente del año 200 a.C. Fue hallado en la tumba de Padiamón en Saqqara y ha generado intensas especulaciones entre los arqueólogos. A simple vista, el artefacto parece una sencilla talla de un pájaro, hecha de madera de sicómoro y con detalles que asemejan a un halcón. Lo que hace al pájaro de Saqqara especialmente intrigante es su diseño, que incluye una cola vertical, similar a las de los aviones modernos. Esta característica
ha llevado a algunos investigadores a plantear la posibilidad de que los antiguos egipcios tuvieran algún conocimiento de principios aerodinámicos. Sin embargo, la mayoría de los expertos dudan de esta teoría, argumentando que se trataba simplemente de un juguete o un objeto ceremonial. A pesar de las dudas, el pájaro de Saqqara sigue alimentando la imaginación de quienes creen que podría ser una pista de conocimientos más avanzados de los que imaginamos en esa época. Su diseño único y las preguntas que plantea continúan haciendo del pájaro de Saqqara un enigma fascinante de la historia egipcia. Número 7. Líneas de Nazca. Son un conjunto de antiguos geoglifos ubicados en el sur de Perú, creados entre el año 100 a.C. y el 700 después de Cristo por la cultura nazca. Estas impresionantes figuras se extienden sobre una vasta área de aproximadamente 190 kilómetros cuadrados, formando más de 800 trazos rectos, 300 figuras geométricas y 70 diseños de animales y plantas. El método para crearlas consistía en retirar la capa superficial de rocas oscuras del desierto para dejar al descubierto la arena más clara. Este simple pero eficaz proceso permitió que las figuras permanecieran visibles durante siglos, incluso desde el aire. Las formas incluyen desde simples líneas hasta complejos diseños de monos, arañas y colibríes. El propósito de estas figuras sigue siendo un misterio. Las teorías sobre su origen van desde observatorios astronómicos, calendarios agrícolas, hasta rutas ceremoniales dedicadas a rituales religiosos para pedir lluvias. Sin embargo, algunas hipótesis más imaginativas sugieren que podrían ser señales para seres de otros mundos. A día de hoy, las líneas de Nazca continúan siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo, desafiando la comprensión sobre los conocimientos de los antiguos habitantes de esta región. Número 8. La boca de la verdad. Es una enigmática máscara de mármol que se encuentra en Roma, a la entrada de la iglesia de Santa María in Cosmedin. Esta singular pieza tiene un rostro tallado en mármol pavonazzetto y pesa aproximadamente 1.300 kilogramos. Su origen es incierto, pero se cree que data de la época clásica romana, aunque su fama se consolidó durante la Edad Media. La leyenda más conocida en torno a la boca de la verdad cuenta que podía identificar a los mentirosos. Las personas colocaban la mano dentro de la boca de la máscara al hacer un juramento, y si mentían, la boca se cerraba para morderles la mano. Una historia popular habla de una mujer acusada de infidelidad que utilizó un truco para evitar ser atrapada por la boca. El rostro de la máscara ha sido relacionado con el dios del mar Océano, debido a sus rasgos y detalles. Sin embargo, algunos historiadores creen que podría haber sido parte de una fuente o un drenaje ceremonial. Sea cual sea su origen, la boca de la verdad sigue atrayendo a visitantes curiosos y continúa siendo un ícono de la cultura romana. Número 9. Las pipas Baigong. Se encuentran en la remota provincia de Qinghai, China, cerca del monte Baigong y del lago Tozón. Descubiertas en 1996, estas estructuras han desconcertado a arqueólogos y científicos. Se trata de formaciones similares a tuberías que emergen del suelo y de las paredes de cuevas, con algunas extendiéndose hasta las orillas del lago. Lo que hace a estas tuberías especialmente intrigantes es su composición. Los análisis realizados encontraron una mezcla de minerales comunes, como óxido férrico, dióxido de silicio y óxido de calcio. Sin embargo, un pequeño porcentaje de su composición, aproximadamente un 8%, no pudo ser identificado, lo que ha dado pie a teorías sobre un posible origen extraterrestre. Mientras algunos consideran que estas tuberías podrían haber sido parte de un asentamiento alienígena, otros sugieren una explicación más geológica. Proponen que las tuberías son en realidad formaciones naturales, producto de fisuras en la roca que fueron rellenadas con materiales ricos en hierro. A pesar de estas hipótesis, la falta de una explicación definitiva mantiene vivo el misterio. Las pipas Baigong siguen siendo un enigma que alimenta tanto la imaginación como el interés científico, dejando espacio para el debate y la fascinación. Número 10. El disco de Festos. Es uno de los mayores misterios de la arqueología, descubierto en 1908 en la isla de Creta, Grecia. Este pequeño disco de arcilla, de unos 15 centímetros de diámetro,
fue hallado en el Palacio Minoico de Festos y data de alrededor de 1700 a.C. Lo que hace único a este artefacto son los 241 símbolos impresos en espiral sobre su superficie, utilizando un método de estampado que no se ha visto en ningún otro objeto de la época. El propósito y significado de estos símbolos sigue siendo un enigma. A lo largo de los años, muchos expertos han intentado descifrar el código del disco, pero hasta ahora no se ha logrado entender su mensaje. Algunos sugieren que podría tratarse de un texto religioso, mientras que otros piensan que podría ser un calendario o incluso un objeto con fines mágicos. Aunque los signos del disco guardan cierta similitud con otras escrituras de la civilización minoica, como el lineal A y el lineal B, su lenguaje sigue siendo completamente único e indescifrado. Este misterio hace que el disco de Festos continúe fascinando a investigadores y entusiastas por igual, como una pieza clave en el rompecabezas de la historia de la humanidad. Número 11. El fuego griego. Es uno de los misterios más fascinantes de la historia militar del Imperio Bizantino. Esta arma incendiaria fue utilizada desde el siglo VII hasta el siglo XII y era conocida por su capacidad de arder incluso sobre el agua. Su composición exacta sigue siendo un enigma, ya que la fórmula fue guardada celosamente por los bizantinos, quienes nunca la registraron para las generaciones futuras. La invención del fuego griego se atribuye a Calínicos, un refugiado griego de Heliópolis. Buscando proteger al Imperio Bizantino de los asedios árabes, creó este arma que, al ser arrojada desde tubos especiales en las embarcaciones, generaba un terror imparable en las filas enemigas. Se dice que su uso fue fundamental para la defensa de Constantinopla durante numerosos asedios. Historiadores y científicos han especulado que su fórmula podría haber sido una mezcla de resina de pino, nafta, cal viva y azufre. Sin embargo, los intentos modernos de recrear el fuego griego han sido infructuosos, lo que aumenta su leyenda. El fuego griego no solo fue devastador en términos de daño físico, sino que también infligía terror psicológico en sus oponentes, dejando una marca indeleble en la historia de la guerra naval. Número 12. El monumento de Yanaguni. Descubierto en 1986 frente a la costa de Yanaguni, Japón, ha sido motivo de debate entre arqueólogos y geólogos. Esta inmensa formación submarina se extiende más de 50 metros de largo y 20 metros de ancho, y su origen ha dividido opiniones desde el momento de su hallazgo. Algunos investigadores, como el geólogo marino Masaki Kimura, creen que el monumento de Yanaguni es obra de una antigua civilización, debido a las marcas que parecen ser resultado de herramientas, así como muros, escaleras y caminos claramente definidos. Kimura inicialmente sugirió que esta estructura tenía más de 10.000 años de antigüedad, aunque luego redujo la estimación a entre 2.000 y 3.000 años. Por otro lado, muchos geólogos, como Robert Schoch, sostienen que las formaciones son resultado de procesos geológicos naturales. Argumentan que las areniscas de la zona pueden crear formas angulosas debido a la erosión natural y las fracturas en la roca. El monumento de Yanaguni ha atraído a buceadores y curiosos de todo el mundo, fascinados por la posibilidad de una civilización perdida bajo el agua. A pesar de las diferentes teorías, el misterio de este enigmático lugar sigue sin una respuesta definitiva. Número 13. El Pilar de Hierro de Delhi. Es uno de los enigmas más fascinantes de la ingeniería antigua. Se encuentra en el complejo de Qutb, en la India, y tiene una altura de 7 metros y un peso aproximado de 6 toneladas. Este artefacto fue erigido alrededor del año 400 después de Cristo por el rey Kumaragupta I, en honor a su padre. Lo que hace especial a este pilar es su sorprendente resistencia a la corrosión, a pesar de haber estado expuesto a los elementos durante más de 1.600 años. Está compuesto en un 98% de hierro forjado, y estudios realizados por el Instituto Indio de Tecnología han revelado que una fina capa de óxido de hierro, conocida como misahuita, cubre el pilar, protegiéndolo de la oxidación. Aunque se sabe que la misahuita es clave para la preservación del pilar, aún existen interrogantes sobre cómo los antiguos artesanos indios lograron desarrollar esta técnica de manera tan precisa. Además, se desconoce por qué el pilar fue trasladado hasta su ubicación actual en Delhi, lo que añade un aura de misterio a su historia. El Pilar de Hierro de Delhi
sigue siendo un símbolo de la maestría metalúrgica de la antigua India y un recordatorio de que aún hay secretos del pasado esperando ser descubiertos. Número 14. El azul egipcio. También conocido como frita azul, es uno de los primeros pigmentos sintéticos creados por la humanidad. Su origen se remonta a aproximadamente el año 2600 a.C., en el antiguo Egipto. Este color fue muy apreciado por su belleza y durabilidad, lo que lo convirtió en un elemento decorativo fundamental en tumbas, estatuas y frescos. La creación del azul egipcio requería un proceso complejo que implicaba mezclar arena de cuarzo, compuestos de cobre, carbonato de calcio y un álcali, calentándolo a temperaturas de entre 800 y 1000 grados centígrados. Sin embargo, a pesar de su importancia en la cultura egipcia, no se ha encontrado documentación en los textos antiguos que explique cómo fabricaban este pigmento, lo que ha intrigado a los investigadores. Recientemente, científicos han descubierto que el azul egipcio tiene una propiedad única. Cuando se ilumina con luz roja, emite radiación infrarroja, lo que permite detectarlo incluso cuando no es visible a simple vista. Esta propiedad ha abierto nuevas posibilidades para su uso en tecnología moderna, como en imágenes biomédicas y tintas de seguridad. El azul egipcio sigue siendo un símbolo del ingenio y la sofisticación de una civilización que, siglos atrás, logró crear un color que desafía el paso del tiempo. Número 15. Las esferas de piedra de Costa Rica. En el delta del río Diquís se encuentran más de 300 esferas de piedra que han desconcertado a arqueólogos e historiadores desde su descubrimiento en la década de 1930. Estas esferas varían en tamaño, desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, y están hechas de grano diorita, una roca ígnea similar al granito. Las esferas fueron encontradas por trabajadores de la United Fruit Company mientras despejaban terrenos para plantaciones de banano. Lo que sorprendió a los investigadores fue la precisión con la que estaban talladas, muchas de ellas casi perfectamente esféricas, lo que resulta un desafío técnico incluso con herramientas modernas. El propósito de las esferas sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que podrían haber tenido un uso ceremonial o religioso, quizás representando el poder de los caciques locales o delimitando territorios. Otras teorías más especulativas proponen que las esferas tenían un propósito astronómico, indicando la posición de ciertos astros. A pesar de las numerosas investigaciones, las esferas de piedra de Costa Rica siguen siendo uno de los grandes enigmas arqueológicos de América. Su fabricación y significado continúan siendo temas de fascinación, alimentando las leyendas locales y la curiosidad de visitantes de todo el mundo. Número 16. Stonehenge. El famoso monumento megalítico de Inglaterra ha sido un misterio desde hace miles de años. Situado en la llanura de Salisbury, su construcción comenzó hace aproximadamente 5000 años, durante el período neolítico, y se completó alrededor del 2500 a.C. El monumento consta de un anillo de grandes piedras verticales, cada una de más de 4 metros de altura y con un peso aproximado de 25 toneladas. Las teorías sobre el propósito de Stonehenge son variadas. Algunos investigadores creen que fue un centro ceremonial utilizado para rituales religiosos, mientras que otros sugieren que se trataba de un antiguo observatorio astronómico. Su alineación con los solsticios de verano e invierno ha sido interpretada como una evidencia de que sus constructores podían prever eventos astronómicos importantes. A lo largo de los años, se han propuesto otras explicaciones, como que Stonehenge pudo haber sido un lugar de curación, un cementerio o un espacio de encuentro para las comunidades neolíticas. Sin embargo, el verdadero propósito de este monumento sigue siendo un enigma que la arqueología moderna no ha podido descifrar del todo. A pesar de los numerosos estudios y excavaciones, Stonehenge conserva su aura de misterio, atrayendo a turistas y estudiosos que buscan entender su historia y el significado detrás de estas imponentes piedras. Número 17. El acero de Damasco. El acero de Damasco, famoso por sus patrones ondulados y su resistencia, es uno de los enigmas más intrigantes de la metalurgia antigua. Utilizado principalmente entre los siglos III y XVII,
Este tipo de acero era conocido por su dureza y la capacidad de mantener un filo extremadamente afilado, lo que lo convirtió en un material preciado para la fabricación de espadas. La singularidad del acero de Damasco radica en su proceso de fabricación, que consistía en calentar hierro forjado junto a materiales carbonosos en un recipiente cerrado, creando una aleación de alto contenido de carbono. Este proceso producía un acero con características únicas, como los patrones de agua que aparecen en la superficie de las hojas. Sin embargo, el secreto de su producción se perdió con el tiempo, y los intentos modernos de recrearlo no han alcanzado la calidad original. La desaparición del conocimiento para fabricar acero de Damasco ha generado múltiples teorías. Algunos sugieren que la clave estaba en la calidad del mineral de hierro utilizado, mientras que otros creen que el proceso específico de calentamiento y enfriamiento era fundamental. A pesar de los esfuerzos de los investigadores por recuperar esta técnica, el acero de Damasco sigue siendo un símbolo de la maestría de los antiguos herreros y un desafío para los metalúrgicos modernos. Número 18. La batería de Bagdad. Es un artefacto arqueológico descubierto cerca de Bagdad, Irak, que ha desconcertado a los expertos desde su hallazgo. Este pequeño objeto consiste en una vasija de barro de unos 13 centímetros de alto, con un cilindro de cobre en su interior y una barra de hierro colocada en el centro. Se cree que este artefacto data del período Parto, aproximadamente entre el 250 a.C. y el 224 después de Cristo. La teoría más popular sugiere que, al llenar la vasija con un líquido ácido o alcalino, como vinagre o jugo de limón, podría generar una carga eléctrica. Esto ha llevado a algunos a pensar que la batería de Bagdad era una especie de pila eléctrica primitiva, utilizada para fines desconocidos, como la galvanización de metales o ceremonias religiosas. Sin embargo, muchos escépticos argumentan que la batería de Bagdad podría haber sido simplemente un recipiente para almacenar pergaminos sagrados. La ausencia de cables o dispositivos eléctricos adicionales en su entorno ha dejado dudas sobre su uso como fuente de energía. Independientemente de su propósito original, la batería de Bagdad sigue siendo un enigma de la historia antigua, planteando preguntas sobre el conocimiento tecnológico de las civilizaciones antiguas. Número 19. Las linternas de la dinastía. Han descubiertas en China. Son artefactos únicos que datan de entre el 206 a.C. y el 24 después de Cristo. Estos antiguos dispositivos de iluminación son especialmente interesantes por su diseño avanzado, que incluía características ecológicas sorprendentes para la época. Las linternas, hechas de bronce, tenían la forma de gansos con un pez en la boca. El diseño permitía que el humo de la cera encendida fuera canalizado a través de un compartimento lleno de agua, lo que evitaba la emisión de humo al ambiente. Esto significaba que, a diferencia de otras lámparas de la época, estas linternas no contaminaban el aire, lo que las convierte en una de las primeras formas de iluminación ecológica de la historia. Además, las linternas permitían ajustar el brillo de la luz gracias a un mecanismo interno, lo que facilitaba su uso en diversas situaciones. Este detalle demuestra el alto nivel de habilidad técnica y creatividad de los artesanos de la dinastía Han, quienes crearon objetos funcionales y estéticamente agradables. Las linternas de la dinastía Han no solo iluminaban las noches de la antigua China, sino que también reflejan el ingenio de una civilización que siempre buscó mejorar su entorno de manera innovadora. Número 20. El dodecaedro romano. Es un pequeño objeto de bronce que ha sido encontrado en diversos lugares de Europa, especialmente en antiguos asentamientos galorromanos. Estos objetos, que datan de entre el siglo I y el siglo V después de Cristo, tienen forma de poliedros con 12 caras pentagonales, cada una con un agujero de diámetro variable. En total, se han desenterrado más de 100 dodecaedros en diferentes regiones. El propósito del dodecaedro sigue siendo un misterio, y su uso ha sido objeto de numerosas teorías. Algunos investigadores sugieren que podría haber sido utilizado como un instrumento de medición, quizás para cálculos astronómicos o agrícolas. Otros piensan que podría haber tenido un uso religioso, como herramienta de adivinación en ceremonias sagradas. También se ha propuesto que los dodecaedros podrían haber sido usados para tejer guantes, gracias a sus agujeros y protuberancias.
Sin embargo, la falta de documentación escrita sobre su propósito y la diversidad en sus tamaños y decoraciones hacen difícil llegar a una conclusión definitiva. El dodecaedro romano, con su apariencia intrigante y su función desconocida, sigue fascinando tanto a arqueólogos como a curiosos, manteniendo vivo el enigma de su existencia en la historia del Imperio Romano.